Doy paso a Luis Guarín Cabrera, Javier Martínez Espitia. Recuerden seguir las redes sociales, Red Nuclear Colombiana en todas las redes sociales. Búsquenla y tengan esa información, denle like a 2, 3 para que empiecen a aparecerles la información, y a partir de esos relacionamientos, también ahorita que nos hablaban del sector privado, cómo articularse, maravilloso porque responden, están atentos y son muy proactivos. Continuando acá, Luis Guarín Cabrera y Javier Martínez Espitia nos acompañan, son ingenieros colombianos, fundadores, hacen parte del equipo de fundadores de la Red Nuclear Colombiana, investigadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica de Argentina, estuvieron vinculados ahí se conversaba ahorita alrededor de esas redes, digamos, internacionales en las que ya nos involucramos. Cuentan con sólida formación académica y una amplia trayectoria en ciencias básicas y aplicadas en el campo nuclear. Luis Guarín Cabrera es ingeniero químico egresado de la Universidad Nacional de Colombia. No es primo mío, soy Alexander Molina Cabrera, pero no soy primo de Luis. Especialista en aplicaciones tecnológicas de la energía nuclear del Instituto Balseiro. Especialista en docencia universitaria de la Universidad Nacional de Cuyo, magíster en simulación molecular de la Universidad Internacional de Andalucía, doctorado en ingeniería nuclear del Instituto Balseiro. Las líneas de trabajo: desarrollo experimental en reactores nucleares, caracterización de materiales mediante activación neutrónica, cálculo y análisis neutrónico de reactores, participación en proyectos de los reactores RA6 y RA10, profesor auxiliar en carreras de grado y posgrado en ingeniería nuclear del Instituto Balseiro. Javier Martínez es ingeniero físico ya lo mencionábamos, con aplicaciones tecnológicas en energía nuclear, especialista en seguridad nuclear, doctorado en ingeniería con enfoque en instrumentación nuclear, con formación esta es la formación de posgrado. Las líneas de trabajo son instrumentación nuclear aplicada a reactores de potencia e investigación, diseño electrónico de equipos y prototipos calificados bajo estándares internacionales para sistemas de protección e instrumentación nuclear, y participación en proyectos con los reactores RA3 y RA10, con los que estamos familiarizados también en nuestro equipo de apoyo internacional. Profesor asociado en programas de grado y posgrado en ingeniería nuclear de la Universidad Nacional de San Martín. La charla Aplicaciones nucleares en la ciencia e ingeniería de materiales fundamentales para la transición energética abordará la temática de la importancia del silicio, los metales preciosos y el hidrógeno para la transición a sistemas energéticos eficientes y respetuosos con el medio ambiente, así como su obtención a partir de diferentes aplicaciones de la energía nuclear. De esta manera presento a nuestros invitados, quienes se conectan de manera virtual, a que continúen con su presentación en el auditorio en este momento. Muchísimas gracias. No sé si tienen una imagen del auditorio, creo que no, pero está lleno de entusiastas, investigadores, científicos, académicos, profesores. Listo, con mucho entusiasmo. Luis, creo que ya nos están escuchando en el auditorio. Buenas tardes. Sí, un gusto también participar de este evento, aportar un poco a la construcción del ambiente nuclear en Colombia. Yo también soy CONEA, me formé en los institutos de la Comisión Nacional de Energía Atómica y actualmente me encuentro en Uruguay trabajando en la autoridad reguladora. Bien, yo estoy aquí trabajando en la Comisión Nacional de Energía Atómica, en instrumentación y control, haciendo todos los proyectos que tienen que ver con instrumentación nuclear. Entonces hoy venimos a hablarles un poco de aplicaciones nucleares en la ciencia e ingeniería de materiales fundamentales para la transición energética. Bueno, la idea de esta charla es, como se dieron cuenta, es a dos voces, saliendo un poco de lo tradicional. La idea es que sea bajarle un poco la formalidad, pero sin perder el rigor científico y técnico que el evento merece. Entonces la idea es que en el transcurso de la charla vamos a ir interactuando Javier y yo para que sea lo más amena posible. Bueno, entonces en este punto nosotros nos vamos a enfocar en algo que es de vanguardia y de interés mundial,
que es la parte de transición energética, tratar de bajar el consumo de combustibles fósiles, puesto que generan gases de efecto invernadero y complicaciones en el levantamiento de la temperatura ambiental. Cuando tomamos una definición un poco más formal de lo que es transición energética, habla en etapas fundamentales de un proceso energético, de una línea energética, como es la producción, distribución y el consumo. Nosotros en esta parte vamos a enfocarnos más a materiales estratégicos que están involucrados en un consumo eficiente o un consumo amigable desde el punto de vista ambiental, y cumpliendo con los requerimientos energéticos que la sociedad demanda hoy en día. Claro, teniendo en cuenta que, digamos que una de las grandes ventajas que tiene la industria nuclear es que aglomera a las demás industrias, porque todas las aplicaciones que nacen de la industria nuclear tienen un potencial uso en las demás industrias. Entonces, vamos a hablar un poco a partir de un ejemplo bien práctico. ¿Te parece, Luis? Perfecto. Vamos. Sí, el ejemplo, la idea es que sea un poco didáctico, por eso de ahí la representación esta que tomamos. Entonces, vamos a partir con un ejemplo bien puntual, que es el medio de transporte, un auto eléctrico que funciona a base de hidrógeno, ¿sí? Entonces, vamos a explorar las diferentes técnicas neutrónicas o aplicaciones de la energía nuclear en diferentes partes del auto. Sí. Claro, entonces ahí tenemos desde perdón, porque es que aquí creo que me tapa un poco ahí está. Desde la producción y almacenamiento de hidrógeno, la generación de electricidad, la electrónica de potencia y materiales compuestos para el desarrollo de esta industria. Bueno, como habíamos hablado anteriormente en la charla de nuestro compañero Daniel Herrera, donde mencionaba los reactores de cuarta generación, que una de las funciones importantes o una de las aplicaciones que se le da a este tipo de reactores es la generación de hidrógeno, ¿sí? Enmarcado en esa concepción de cogeneración y de aumentar drásticamente la eficiencia del proceso de generación eléctrico. No solamente quedarnos con la generación de electricidad, sino aprovechar directamente de la generación térmica proveniente de la reacción de fisión esa energía y convertirla directamente a un vector energético como es el hidrógeno. Javi. Vale, claro, o sea, la importancia de esta generación de energía o de esta gran industria, lo que nos invita es a aprovechar todo el calor residual que trae esta industria para poderlo aprovechar en otras industrias, como por ejemplo la producción de hidrógeno, ¿no? Entonces, una de las aplicaciones más notables de la industria es la neutrografía. ¿Quieres comentaros un poquito más de esto, Luis? Sí. La neutrografía, que es muy similar a una radiografía convencional, de esa que nos tomamos cuando nos fracturamos una pierna, una parte del cuerpo, a diferencia de que la radiografía convencional se hace con fotones, rayos X típicamente, la fuente de radiación que utilizamos acá, el tipo de radiación, son neutrones. Y la particularidad que tiene es que los neutrones permiten generar un contraste mayor entre elementos de bajo Z e incluso con elementos de alto Z, ¿sí? Que esa atenuación de los neutrones no va a depender directamente de cuán pesado es el material, sino de un concepto muy importante que es la sección eficaz del material, es decir, de una propiedad neutrónica que cuantifica cuánto interactúa el neutrón con ese material. Entonces, esta técnica nos permite ver el interior de estructuras sin destruirla. Entonces, es una técnica que permite hacer ensayos no destructivos, ¿sí? Claro, aquí lo importante es resaltar que, o preguntarse, capaz que el auditorio se está preguntando, bueno, ¿esos neutrones de dónde salen? Y otra cosa que también es importante es que aparece una palabra que es la sección eficaz, ¿sí? La sección eficaz es una propiedad que tiene todos los materiales para
determinar cuál es la probabilidad de interactuar ese neutrón con la materia, y de esa manera nosotros la industria puede cuantificar y utilizar esa reacción del neutrón con la materia para obtener este tipo de neutografías o de estas técnicas nucleares. Y los neutrones provienen de una central nuclear o de un reactor de... Típicamente de un reactor de investigación, sí, típicamente. Claro. Aunque claro, sería interesante explorar la posibilidad de otra aplicación más de las centrales nucleares. Por supuesto que sí. Como desafío de la utilización de hidrógeno como vector, mencionábamos que el hidrógeno puede generar complicaciones. Entonces, con esta técnica podemos explorar los procesos de almacenamiento, es decir, de absorción de hidrógeno en una matriz, que ese hidrógeno se ancla mediante una reacción química y posteriormente, cuando se requiere de utilizar el hidrógeno, se desorbe químicamente y va a estar disponible para utilizarlo. Entonces, con este tipo de técnicas permite estudiar y mejorar diseños o prototipos o dispositivos de almacenamiento de hidrógenos que se esperan utilizar en vehículos, por ejemplo, en este caso particular. Sí. Bueno, otra técnica o otra aplicación nuclear es la activación neutrónica, ¿no, Luis? Sí, totalmente. La activación neutrónica también aprovecha acá ahora estamos estudiando como el corazón, el motor del auto, que es la celda de combustible, que es donde se da el proceso electroquímico de conversión de hidrógeno a energía eléctrica, ¿sí? Entonces, esa oxidación de hidrógeno se da generalmente en metales preciosos. Típicamente se ha utilizado el platino que tiene que ser ultra puro para aumentar la eficiencia de este tipo de dispositivos. Entonces, la activación neutrónica permite cuantificar pequeñas cantidades de elementos que pueden bajar o pueden afectar esa eficiencia de la celda de combustible. Y este proceso de activación neutrónica se da a través de una reacción de absorción. Es decir, hay un campo neutral, hay una cantidad de neutrones que van a interaccionar con un blanco, y una vez que se modifica nuclearmente ese elemento va a quedar excitado. Para volver a su estado fundamental va a emitir radiación característica. Entonces, detectando esa radiación característica, podemos identificar qué elemento es, y sabiendo cuánto esa radiación característica es, también se puede relacionar y determinar la concentración de esas impurezas que pueden ser muy poquitas, ¿sí? Del orden de los ppm, ppb e incluso partes por trillón. Yo creo que lo interesante de esta técnica, Luis, es que se aprovecha una de las propiedades que tienen todos los materiales, y es la sección eficaz, que es lo que permite que el neutrón interactúe con la materia. Entonces, al producirse esa absorción por parte del elemento que se está estudiando, mediante lo que pasa después de esa absorción, es que uno puede realizar este tipo de análisis por activación neutrónica. Sí, adicionalmente, por ejemplo, otra de las características de la activación neutrónica, en particular la activación neutrónica prompt, instantánea, en la cual me he venido especializando en los últimos años, permite medir elementos que emiten radiación que no son radiactivos. Por ejemplo, el hidrógeno. El hidrógeno cuando absorbe un neutrón, en el proceso de conversión en su isótopo, el deuterio, genera una radiación prompt. Entonces, ahí también podemos, digamos, de cierta forma, cuantificar un poco la cantidad de hidrógeno y en qué parte está a mayor concentración y en qué parte está a menor concentración de los dispositivos de almacenamiento. Adelante, Javi, cuéntanos un poco, porfa, de este componente clave que es la transmutación neutrónica aplicada al control digital de este tipo de sistemas de electrónica de potencia. Claro, digamos que el mundo en esta transición energética se está descubriendo un gran aliado en los semiconductores. Los semiconductores se están utilizando ahorita en este momento ampliamente, dada la conversión que está sufriendo el planeta
en el uso masivo de autos eléctricos y otras aplicaciones que tengan que ver con semiconductores de alta potencia. Y es aquí donde la industria nuclear juega un papel súper importante porque el dopaje de silicio por la técnica de transmutación neutrónica es una de las grandes innovaciones de la industria nuclear, porque se ha demostrado que el dopaje por silicio, nosotros tenemos por ejemplo el silicio, lo ponemos en lingotes y lo hacemos irradiar con neutrones, y dada la propiedad que hemos estado hablando en esta charla, que es la sección eficaz por absorción, este silicio se convierte en fósforo, ¿no? Entonces, debido a que este elemento se introduce dentro de la red cristalina, lo que se obtiene es un semiconductor, que de acuerdo y en función al flujo neutrónico, pues se va a tener un dopaje más alto o un dopaje más bajo. Pero esto solamente es posible en los reactores de investigación. Es una técnica netamente nuclear. Sí, complementando un poco lo que dice mi compañero, esta transformación nuclear de silicio en fósforo, que es el elemento que genera ese dopaje, que convierte ese elemento en un semiconductor que se llama intrínseco, porque es de ahí, algo que es importante y otra propiedad que es muy recurrente en los materiales radiactivos es el periodo de semidesintegración. Es decir, que el fósforo queda radiactivo nada más 2.6 horas, 2.62 horas. Se estima, uno puede medir que después de 10 periodos de semidesintegración, es decir, después de 26 horas de almacenamiento, una vez que se dejó de irradiar, ese material casi que ha perdido toda su radioactividad y va a quedar con el fósforo no radioactivo que va a funcionar en la red cristalina. Y algo que es característico de esta transmutación nuclear, transmutación neutrónica en el dopaje de semiconductores, es que el dopaje que se logra es muy uniforme. Es decir, los átomos de fósforo en todo el lingote que va a formar el semiconductor están distribuidos uniformemente. En el caso, por ejemplo, cuando se hace este tipo de proceso de dopaje con métodos químicos, se crea un perfil, es decir, la distribución de esos elementos que queremos que dopen la matriz de silicio no es de uniforme. Entonces, esta es una de las grandes ventajas que tiene este método de transmutación neutrónica para crear elementos utilizados en electrónica de potencia. Otra cosa muy importante que tiene esta técnica y en comparación con las otras técnicas nucleares es que los tiempos de espera para poder manipular los lingotes ya dopados es muy baja, ¿sí? Y que no necesita una instalación tan compleja para el manejo de este producto como si lo tiene, por ejemplo, la industria de los radiofármacos. Bueno, hablemos... sí, sigue. Sí, adicional al caso puntual del auto de hidrógeno, las aplicaciones de la electrónica de potencia basada en materiales semiconductores dopados en reactores nucleares es muy amplio, ¿sí? Acá hay una representación esquemática de donde se puede aplicar todo este tipo de elementos. Bueno, Argentina con el RA10 sería uno de los pioneros acá en Sudamérica y pensé en el mundo en producir este tipo de elementos para cuando esté el RA10 funcionando. Un dato interesante, y bueno, hoy tuve una visita al RA10 y de lo que se habla en este momento en el RA10 sin haber terminado su construcción y sin estar en crítico es que los tiempos de radiación, que es lo que vendería el RA10 para el dopaje de silicio, ya están comprados para los próximos 10 años. Es decir, que el dopaje de silicio ya tiene una saturación en la demanda de lo que podía producir el RA10. Y el RA10 entraría a suplir aproximadamente el 50% de la demanda a nivel mundial. Es decir, que un reactor que produzca este silicio es un reactor que podría entrar de manera muy solvente a lo que sería el mercado mundial de este tipo de elementos. Sí. Bueno, ¿te parece, Luis, si hablamos un poco del reactor nuestro? Sí, en el contexto, cómo relacionar el contexto colombiano con lo que venimos hablando. En la mañana se hablaba de nuestro querido reactor Ian,
es un reactor, considero que es uno de los mejores diseños de reactores de investigación que hay, porque este reactor se construye bajo el concepto de reactor seguro. Este tipo de reactores que tiene combustible tipo triga son intrínsecas muy seguros. E incluso, por ejemplo, si pasara lo que se llama un RIA, un accidente de inserción de reactividad, es decir, sacar uno de los sistemas de control, una barra de control, el reactor siempre se va a apagar, ¿sí? Dada su característica neutrónica intrínseca, particularmente tiene un gran coeficiente de reactividad por temperatura de combustible muy alto, que lo va a apagar enseguida. Imagínense ustedes que van en un auto y aceleran, y si ustedes quieren acelerar mucho, el auto se le apaga enseguida. Más o menos, esa sería una analogía de cómo funcionaría el reactor, este tipo de reactor, si se descontrola, ¿sí? Un caso que sería muy poco improbable. Lo otro es que en Colombia actualmente no se tienen las capacidades de hacer a nivel escala industrial las técnicas que mencionábamos, pero sí se puede hacer algo que es fundamental, que es formar el talento humano especializado para entender, llevar a cabo y desarrollar tecnología de las técnicas que acabamos de mencionar, ¿sí? En este tipo de reactores, que es pequeño, comparado con la cantidad, comparado por ejemplo con una central, por ejemplo, la cantidad de neutrones, o con un futuro RA10, se pueden hacer casi todos los prototipos, ¿sí? Todos los prototipos de las técnicas que mencionábamos. Javi, ¿quieres comentar algo? Sí, digamos que esto nos lleva a la necesidad de hablar qué tan seguro y qué tan necesario para un país es tener un reactor nuclear multipropósito. Digamos que el reactor IAN, el que está en Bogotá, pues nos da un regalo bastante importante en este momento, que sería un punto de inflexión para el país. ¿Por qué? Porque por un lado, digamos que la experiencia no es nula, tenemos ya un reactor que está desde la década de los 60, y por otro lado tenemos un reactor, como muy bien lo indica Luis, que es bastante seguro y que es el tipo de reactor más indicado para convertirlo en un reactor escuela y hacer la formación y muchas prácticas que se pueden hacer hoy día para la formación y para demostrar que ese reactor está tan bien diseñado que hasta podría producir cosas que le pueden generar ingresos al reactor. Entonces, y nos daría el punto de partida para soñar, ¿por qué no?, con tener un reactor multipropósito, ¿no? Un reactor multipropósito sería un reactor que nos proporcione muchas técnicas nucleares que el país hoy día necesita y que hoy día las estamos importando. Sí, también tener en cuenta el contexto suramericano. Argentina claramente va a la vanguardia, con un país con el cual tenemos muy buenas relaciones. Brasil también es un país que ha desarrollado mucha tecnología, tiene mucha historia. Perú también tiene dos reactores que son una combinación muy buena, que a Argentina y a Brasil le han dado muchos frutos, que es tener un reactor escuela, un reactor donde los jóvenes, los estudiantes van, juegan en el buen sentido de la palabra, con todas las normas de seguridad que implica trabajar en un sistema tecnológico como este, y han tenido la combinación perfecta, que es un reactor escuela y un reactor de producción, ¿sí? Entonces, en Colombia nos quedamos en la primera parte, así que está en este momento donde la ley nuclear marca un poco, nos da luz, podemos comenzar a pensar y a estimar, y por qué no, a definir un diseño conceptuales para atender los requerimientos de todo lo que necesita el país, y cómo podemos incorporar estas técnicas que estamos avanzando para que el país también contribuya a la transición energética. Y no solamente a la transición energética, sino también a un punto fundamental que mencionaba la ley nuclear, ¿sí? Tener una autosuficiencia de radioisótopos fundamentales para la detección y tratamiento del cáncer que se produce en este tipo de sistemas.
Sí, es importantísimo para el país, como decía Camilo en la anterior charla, poner en orden la casa y por otro lado marcar lo que sería un futuro plan nuclear para Colombia, que es muy importante porque nos da un poco de soberanía y calidad de vida. Pero la pregunta es, y un poco se ha hablado un poco en las anteriores charlas, la industria nuclear, ¿qué tan segura es? ¿Sí? Entonces, tenemos que las centrales nucleares, básicamente todo su diseño se centra en la seguridad, ¿no? Entonces, se aprovechan conceptos de defensa en profundidad, redundancia, diversificación, y hay muchos conceptos que se enfocan en un solo objetivo, que es garantizar la seguridad tanto de las personas que trabajan en la central como de las personas que eventualmente estén alrededor. Y una de las principales características o el primer paso que se tiene que dar con mucha firmeza es la selección del lugar donde se va a hacer. Se estudia mucho para disminuir la probabilidad de un accidente, ya sea natural o algo que incida con la población. El diseño de estas centrales nucleares desde el punto cero se diseña a favor de la seguridad. La construcción y puesta en servicio de las centrales nucleares es algo que se hace conjuntamente, es un trabajo arduo que se hace tanto con la empresa que hace la central nuclear como con la autoridad reguladora. No se da un paso hasta que la autoridad reguladora no dé el ok, y esto es algo que otras industrias por ahí no tienen. La explotación y mantenimiento de las centrales nucleares es algo que se hace de manera continua, siempre hay una actualización de todo lo que tiene que ver con los sistemas de mantenimiento y de instrumentación, y es algo que también acompaña mucho el Organismo Internacional de Energía Atómica, y algo que tiene la industria nuclear es que se encarga desde la extracción del mineral hasta la clausura de la instalación nuclear, o sea, cierra totalmente el ciclo y es una de las pocas industrias que es responsable en ese sentido. Entonces, la respuesta a qué tan segura es la industria nuclear es que es muy segura porque tiene en cuenta estos y algunos otros aspectos que no, obviamente por la limitación en tiempo no podríamos charlar, ¿no? Sí, ahí el término explotación hace referencia a utilización para lo que está diseñado, no, no a explotar a explotar a que vaya a volar la instalación. Sí, es así. Sí. Adelante. Bueno, digamos que una de las cosas que hace segura la industria nuclear, específicamente pues un reactor de potencia o de investigación, es que se hace un estricto control de la reactividad. Pero ¿qué es eso de la reactividad? Se estarán preguntando ustedes. Bueno, la reactividad es controlar el flujo neutrónico que se tiene disponible para una futura reacción nuclear. ¿Cómo se controla esto? Con las barras de control, con venenos que están inmersos en el elemento combustible y con venenos neutrónicos que se pueden inyectar al reactor. Y este concepto se aplica tanto en centrales de potencia como en centrales de investigación, ¿no? Sí, hay también otro mecanismo de control, es que cuando le sacas el reflector, ¿sí? Sacas parte del reactor, la reacción también se tiende a extinguir. Sí. Otra parte importante, y es un aspecto fundamental en la seguridad, es que dado que la misma reacción nuclear me está dando mucha energía, y esa energía viene en forma de calor, ese calor, una vez yo baje las barras de control, digamos que la reacción haya sido controlada, hay un calor remanente que tiene que estar constantemente en extracción. Entonces, las centrales nucleares están preparadas para, una vez apagada la reacción nuclear, con el SCRAM, se siga removiendo ese calor independientemente de lo que haya pasado, ¿sí? Entonces existen mecanismos, la mayoría, todos son pasivos, que ayudan a extraer el calor tanto en una central de potencia como en una central de investigación. Sí, ahí el término pasivo hace referencia a que este tipo de sistemas de seguridad, para que funcionen, no requieren de una fuente de alimentación externa, sino que
aprovechan un principio físico de la naturaleza para actuar. Por ejemplo, el que es más común, más usual, es la caída de barras por gravedad, ¿sí? También se pueden utilizar la compresión de sistemas elásticos o diferencias de temperaturas, diafragma, que cuando se cambia la presión, ellos actúan y hacen que inicie el funcionamiento de estos sistemas de seguridad. Claro, aquí lo que se busca es que la intervención humana sea mínima y que el operador no tenga que pensar mucho, porque aquí en la industria nuclear el que piensa pierde. Y otra función de seguridad es el confinamiento de material radioactivo. Digamos que una vez que se utiliza el elemento combustible, ¿sí? Que como se muestra en esta imagen, tenemos la pastilla de uranio que está embebida en un tubo donde tenemos varias pastillas de uranio, y estas a la vez está en una configuración matricial donde tengo diferentes varillas de elemento combustible, y todo esto es lo que conformaría el elemento combustible en un reactor de potencia, perdón. Entonces, esto, una vez que se ha usado, primero se aloja en piletas o piscinas donde se extrae la mayor cantidad de calor, y posteriormente se ponen en silos secos al exterior de las centrales nucleares. Entonces, lo que se busca es que todos los elementos que se producen en la industria nuclear derivados de la actividad sean controlados hasta que definitivamente se puedan liberar al medio ambiente, que pueden pasar mucho tiempo. De ahí la necesidad estratégica de un país en realizar el reprocesamiento del elemento combustible para volver a sacar o extraer aquellos elementos que todavía se les puede extraer un poquito más de energía. Bien. Y el último, vamos a hablar un poquito de la instrumentación y control de las centrales nucleares. Digamos que las centrales nucleares, todas tienen una etapa en la cual el reactor está apenas empezando, que se llama la cadena de arranque. Después tiene otro sistema que es el sistema de puesta en marcha. Y después tenemos monitoraje de área y de instrumentación convencional. O sea, lo que ustedes ven ahí es una consola de un reactor muy pequeño, que es el primer reactor de Latinoamérica, el RA1, o también conocido como el reactor Enrico Fermi. Fue el primer reactor que se construyó en Latinoamérica y fue el primer reactor de investigación en ponerse en crítico, y fue un logro y fue un hito para la Comisión Nacional de Energía Atómica y para Latinoamérica. ¿Sí? ¿Quieres comentar algo del RA1, Luis? No, que ahí si uno observa un poco, también se ven aplicados estos conceptos que venimos tratando acerca de la seguridad, que son los conceptos de que están redundados los sistemas tanto de adquisición como de seguridad. Es decir, cuando se está monitoreando, se está vigilando las diferentes variables de proceso del reactor, no solamente los operadores se toman una decisión con base en un solo dato, sino que se utilizan lo que se llaman lógicas 2 de 3 o 2 de 4. Es decir, que diferentes sistemas que tienen que darte un valor muy cercano dentro de un rango de aceptación. Y partiendo de que efectivamente se está viendo ese valor, se toman acciones, ¿sí? Entonces, esto uno lo puede ver acá, donde las diferentes cadenas de adquisición están duplicadas, ¿sí? O triplicadas. Claro, y todo esto es gracias a que tenemos diferentes tipos de reactores, de detectores. Entonces tenemos detectores gaseosos y detectores de estado sólido, ¿sí? Toda esta instrumentación en pro de la detección pasan por equipos que, como en este caso, tenemos fuentes de alimentación que polarizan el detector, y tenemos amplificadores que me convierten esa señal pequeñita, minúscula, en señales de tensión. Y como ustedes pueden ver abajo, y como también lo veíamos en la anterior consola, todas esas señales se llevan a cadenas que me ayudan a controlar y monitorear el reactor, ¿sí? Bueno, paso un poco rápido para que podamos llegar a las conclusiones, porque creo que ya queda poco tiempo.
Bueno, aquí hablando un poquito del reactor multipropósito que se está construyendo ahora en Argentina, quiero enfocar estos últimos minutos en que veamos la imagen que se ve abajo de todo lo que se podría producir en un reactor multipropósito. Por un lado, en naranja tenemos lo que se conoce como dopaje de silicio por transmutación neutrónica. Lo amarillo serían los canales neumáticos, que sería la técnica de activación neutrónica que ya hemos charlado en esta presentación. Tenemos los generadores de molibdeno, que son ampliamente utilizados a nivel mundial para la producción de tecnecio y tratamientos de imágenes diagnósticas y también para la lucha contra el cáncer. Tenemos dos tipos de iridio, el iridio medicinal y el iridio industrial, que se ubican en diferentes posiciones del núcleo, el núcleo que está aquí en el centro, y todos estos haces que están acá son las facilidades que tendría el reactor para el laboratorio de haces de neutrones. ¿Quieres agregar algo, Luis? Sí, algo también que reconocerle a Argentina, que bueno, que este es el producto de décadas de desarrollo y que por ahí lo que podemos aprender de ello es, además, es esa valentía que tuvieron hace 70 años para emprender y creer y convencerse a sí mismo de que se podían hacer este tipo de sistemas tecnológicos, ¿sí? De gran impacto, no solamente nacional, sino a nivel mundial. Entonces eso también es como un mensaje para todas las personas que puedan ver esto, de que así como en Argentina, que seguro nos ayudarían si nos seguimos embarcados en esta decisión de desarrollar también tecnología, que quizás no es un proceso corto, pero que se ven los resultados a mediano y largo plazo. Claro, y algo que yo quiero agregar y agradecer a Argentina es que si bien Colombia hace 10 años o 15 años o 20 años atrás no tenía una ley nuclear, como ya está casi por tener, y no tenía tampoco un plan nuclear, lo que sí le apostó la Argentina fue a la capacitación de talento humano. Por eso es que personas como Luis y yo estamos aquí en Argentina formándonos para ser vectores que llevemos este mensaje a nuestro país para encender esos corazones que laten ahí en el auditorio en pro de un futuro mejor. Bueno, entonces pasemos a las conclusiones, Luis, ¿te parece? Dale, para terminar y continuar con la conferencia, de las conclusiones que, para redondear un poco, es que las tecnologías nucleares, además de la generación de energía eléctrica de baja emisión, también tiene aplicaciones que son fundamentales para el desarrollo de materiales estratégicos y que se pueda dar una transición energética, una verdadera transición energética, ¿sí? Entonces, la otra conclusión es, con este reactor que tenemos, con la capacidad y también con el contexto suramericano, Colombia tendría las condiciones para, inicialmente, y lo más importante, de las cosas más importantes, formar un talento humano muy altamente especializado y con altos valores éticos y morales que son fundamentales para que avance esta industria. Yo quiero hacer una anotación, Luis, especial, y darle un especial agradecimiento a la Universidad Tecnológica de Pereira por dar ese primer paso en hacer un simposio de energía nuclear. Primero para empezar a hablar del tema y que nos demos cuenta de que no estamos en ceros, digamos que tenemos personas que podemos aportar para la formación de ese talento humano. Y también desde la red nuclear estamos muy atentos a formalizar semilleros de investigación, cursos de técnicas nucleares, apoyo para las universidades que quieran dar el paso y fortalecer ese talento humano que es tan necesario para la industria nuclear. Y, ¿por qué no seguir tomando al IAN como un reactor escuela? Bueno, y otra conclusión importante de esta charla es que se requiere un nuevo reactor multipropósito, sobre todo para la transición energética, y porque este tipo de tecnologías es un semillero para que la industria nacional crezca, para tener mejor calidad de vida y para tener soberanía energética, que es un tema muy importante en un país en vías de desarrollo. Sí. Gran parte de los avances que ha tenido la ciencia y tecnología nuclear todo el mundo es gracias que se ha podido garantizar una seguridad nuclear, una protección radiológica
siempre pensando inicialmente en las personas y en el medio ambiente, y que hoy en día está muy, muy aceptada ese tipo de tecnología, y que la probabilidad de ocurrencia de un accidente en fusión de núcleo, que es el más catastrófico, es extremadamente baja, muy, muy baja. Entonces, eso, para destacar la importancia de la instrumentación nuclear. Sí, digamos que están dadas las condiciones para empezar el camino en esta linda travesía de las aplicaciones nucleares, que no solamente van a beneficiar a la industria, también ampliamente se va a venir favorecida la medicina y también el agro, y sobre todo aquellos jóvenes que desean investigar, porque hay muchos campos de acción. Están dadas las condiciones para hacer investigación en instrumentación nuclear, en micrografía, en desarrollo de nuevos materiales. Digamos que el espectro nuclear es tan amplio que hasta un arquitecto puede hacer desarrollo nuclear. Entonces, muchísimas gracias por el tiempo y gracias por esta invitación, y esperamos que este no sea el último simposio, sino el primero de muchos, y que en todas podamos apoyarlos desde la red nuclear. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí.